Buenas noches, soy Percy Vilche Salvatierra y esta es una edición más de Libertad bajo palabra. En esta ocasión vamos a comentar los principales incidentes que se han dado en el curso de esta última semana y por supuesto tenemos que empezar ofreciendo nuestras condolencias a los deudos de la tragedia que se desató el último sábado en la noche en Los Olivos, en el infausto y nefasto entorno del Thomas Resto Bar o Thomas Disco Bar, que nos demuestra una serie de cosas muy negativas acerca del país, de la forma en que se está rigiendo el gobierno, la forma en la que nadie quiere asumir responsabilidades por nada y también, por supuesto, el gran desatino, ¿no? Y la insensatez de no pocos ciudadanos. Pero lo más grave, aparte de las muertes que se han dado en estos últimos días, que se suman, por supuesto, a la diaria hecatombe que nos da el coronavirus, es cómo ha reaccionado buena parte de las redes sociales y en cualquier cantidad de los medios virtuales, culpabilizando con una visceralidad y con una ausencia de empatía total a precisamente las personas que asistieron a esta fiesta clandestina, ¿no? Eso es una cosa muy dolorosa para cualquier ciudadano que tiene en alta mira al país y por supuesto nosotros tenemos que denunciarla y sancionarla porque no es la conducta que se espera de un ciudadano bien capacitado. Entonces, aquí luego, por supuesto, hay quienes desde un extremo radical quieren culpabilizar a la policía y dicen, bueno, ha habido abusos policiales, ha habido un exceso de violencia, lo han comparado inclusive con los casos de Estados Unidos de George Floyd, etcétera, cuando francamente tampoco no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, ¿qué cosa podemos extraer nosotros de lo que ha sucedido el fin de semana? Que estamos muy lejos de ser una nación, estamos muy lejos de tener un sentido comunitario de respeto, no hay ni siquiera el tino debido por lo que corresponde a un fallecimiento, ¿no? Entonces, la gente que se ha expresado de maneras tan bruscas, duras, contra estos muchachos insensatos que han, digamos, perdido las vidas este fin de semana, ha sido lo peor que he visto en mucho tiempo y, y es una cosa que ojalá que en el transcurso del tiempo venidero se pueda cambiar, pero esto lamentablemente siempre se queda en un aspecto de un mero deseo, porque mientras se siga con las mismas pautas de ejercicio, de gobierno, con esta falta de concientización de la ciudadanía, van a seguir sucediendo tragedias como la que hemos visto ahora, ¿no? Ese es por un lado la cuestión, digamos, más grave en el ámbito social y político. Ahora, más bien en la cuestión cultural, ha sido una semana muy, muy ajetreada, movida, porque ha habido varios homenajes o varias conmemoraciones de vidas y también de fallecimientos de muchos artistas muy interesantes. Por ejemplo, la semana pasada, el 16, fue eh, un aniversario de lo de Charles Bukowski, que es un escritor norteamericano muy orientado hacia el desarraigo, hacia la vida callejera, hacia, hacia la vida sin contemplaciones de tener ninguna forma de éxito material y que de alguna manera también es el tipo de vida que tiene cualquiera que se entromete plenamente al curso de la poesía o de la literatura, eh, llevada sin ninguna clase de aspecto social o sin ningún tipo de relaciones públicas para incentivar el efecto que tenga la propuesta de uno en el mercado, ¿no? Entonces Bukowski ha sido el cantor eh, más celebrado por todos los parias de la sociedad y, o por la gente que está metida en el underground, y eso ha sido bien meritorio, ¿no? Sin embargo, sobre Bukowski, debería decir de que a mí particularmente no me atrae tanto su narrativa. Considero que hay otros autores que tienen
muchas notas más interesantes en ese mismo camino, con una dosis de mayor poesía, inclusive como Henry Miller, que podría ser de alguna manera una suerte de antecesor suyo, aunque Bukowski siempre le tributaba muchos honores a John Fante, etcétera. Pero a mí lo que me interesa es su poesía, ¿no? Una poesía bastante llana, desnuda, dura por muchos momentos y emotiva al mismo tiempo, cosa que ha conmovido siempre a las personas que le han seguido. Luego, el día 18 de agosto, fue un aniversario del asesinato del gran poeta español Federico García Lorca, que como saben, él fue fusilado, ¿no?, por los franquistas en los años salvajes, terribles de la guerra civil en España. Y ese crimen que se dio, bueno, cortó, ¿no?, las posibilidades inmensas que tenía para seguir desarrollando un arte que ha conmovido e influenciado a cualquier cantidad de otros grandes artistas, ¿no? Creo que inclusive ya hasta el flamenco contemporáneo no sería el mismo si no tuviera la impronta de Federico García Lorca, porque lo agarran los españoles que hacen flamenco, ¿no?, los gitanos y luego los demás, eh, desde la poesía más tradicional que él tenía, ¿no?, como estos romances o estos poemas del cantejón, ¿no?, que son versos de arte menor, son unos versos muy sencillos, rimados, y sin embargo tiene otras exploraciones literarias mucho más complicadas y mucho más intensas e interesantes, como lo que él propone en ese poemario que se llama Poeta en Nueva York, que casualmente le sirve a Enrique Morente para, para quebrar la tradición más sólida del flamenco y vincular al flamenco con el rock como no lo había hecho nadie, ni Camarón de la Isla. En su momento también fue bastante transgresor con el disco La Leyenda del Tiempo, ¿no? Y ni hablar de que Enrique Morente llega a este disco Omega vinculándose con un grupo de rock que se llamaba Lagartija Nick, y con la intermediación ya casi divina de Leonard Cohen, que es el más grande admirador de Lorca, creo, en el mundo, a tal extremo que hasta su hija le puso como nombre Lorca, ¿no? Ese era el tema con Federico García Lorca, y que lo conversamos inclusive con la cantante Sheila Blanco, ¿no?, la semana pasada, que justamente tuvimos una entrevista con ella. El mismo 18 de agosto, en los predios nuestros, es decir, en lo que corresponde a nuestra tradición, ¿no?, cultural y poética, se conmemoraron 20 años del fallecimiento del poeta César Calvo, que quizás ha sido uno de los artistas más queridos por los medios culturales y en cuanto medio llegaba, ¿no? Calvo es una especie de leyenda urbana o un mito también dentro del medio de la poesía, que en general es tan apático, pues era no solo un poeta con un sentido del ritmo que todos los críticos, todos los estudiosos de la poesía han celebrado, sino que era también un don Juan, un seductor y un hombre apasionado por la vida, eh, que digamos su vida podría verse expuesta en una película y resultaría siendo de lo más interesante. Además, con una vena eh, en estas áreas del arte que le viene de familia, pues su padre fue el gran pintor César Calvo de Araujo, ¿no? Lo que a mí me sorprendió el día 18 es que, eh, aparte de algunos cuantos posts en los Facebook, por ahí en alguna página web, no se tributaba mayor elogio u homenaje a un poeta que, como ya estaba comentando, fue tan querido en vida. Entonces, esto era no, algo no desconcertante, pero sí como una dosis extra de amargura, porque en un medio, ¿no?, como el peruano, en el que prevalece la figura y hasta las propuestas equívocas, insensatas, de cuanto energúmeno tiene a bien participar en un medio público o inclusive participar ya en entornos donde se ejerce el poder, que haya personas de esta categoría que no tienen
digamos, mayor relevancia por cuenta de quienes están haciendo cultura es francamente una cuota muy, muy, muy desalentadora. Y bueno, por esto ahora justo lo menciono que tengo la oportunidad y entonces habría que revisar y revolver la obra de este individuo, César Calvo, que no solamente le bastaba ser un poeta, digamos, bien interesante por la intensidad de las emociones que expone, ¿no? Por la calidad del ritmo que tiene su poesía, sino que además tuvo una prosa bastante singular y que yo creo que tuvo uno de los procesos creativos literarios más originales de su generación, pese a que en lo que es estrictamente poesía es un poeta más bien de un formato orientado hacia formas más clásicas, pese a que usa el verso libre, es bastante tendiente hacia las formas que se conocían por la poesía hispana, no tuvo una adecuación de la renovación que se dio en los 60 por la influencia de la poesía anglosajona, pero cuando arranca a escribir en prosa, sale con una novela como Las tres mitades de Trino Moxo, que además nos presenta un escenario más o menos inusitado en los alcances que tenía nuestra tradición literaria, que es la de los brujos de la Amazonía, y el mundo de la alucinación a través de las sustancias, ¿no? Psicotrópicas y santas que se utilizan en este tipo de experiencias, como la ayahuasca, y se vuelve pues absolutamente otro escritor, ¿no? Un escritor torrentoso como los mismos ríos de la Amazonía. Y ya el nivel de sus reflexiones y la hibridez de sus textos en esa última propuesta que fue Edipo entre los incas, marca a un César Calvo absolutamente desconocido y que tiene que ser revisitado por todos los que gustamos de la literatura. Y hoy, que estamos 24 de agosto, es el aniversario del nacimiento de Jorge Luis Borges, y hay que decir uno de los mayores autores de la literatura universal, ¿no? Que es uno de los primeros latinoamericanos que alcanza esta altura, ¿no? De ser considerado un autor universal, y no solamente universal por medio, sino uno de los artistas universales más altos, porque en su literatura parece conciliar y hacer que coincidan todas las otras literaturas del mundo. Entonces él tiene una propuesta que habla de los anglosajones, otra que habla de los indios, habla de budismo y habla de cuánto tema pueda acaecer al orden del pensamiento, y lo hacía con una soltura, ¿no? Que era francamente admirable y que lo puso al nivel de cualquier otro autor importante de su tiempo, ¿no? Eso es algo que hay que celebrar. Y recuerdo que Borges es un autor que estaba al alcance de la mano toda la vida, porque se compraban, inclusive cuando yo era un adolescente, sus libros por 2 o 3 soles, ¿no? Entonces imagínate comprar las ficciones o el Aleph por un precio así y tener una joya en la literatura, y es un tipo de literatura que debería estar en primer plano en cualquier plan lector, pese a la supuesta complejidad que tienen algunos de sus textos. Yo creo que es un autor que todos debemos revisitar. Entonces, vamos a pasar a otro bloque de nuestro programa que nos va a acompañar la escultora Nancy Arancé. Es cuestión de unos pocos minutos, vamos a poder conversar con esta interesante artista que tiene no solamente una amplia participación en esta área que domina, que es su disciplina, la escultura, sino que tiene bastante que hacer también con otras formas artísticas que tienen una intrínseca relación con lo que es nuestra identidad nacional, y eso va a ser muy interesante de conversar ahora en el bloque que viene. Así que adelante, vamos. Así es, Percy, queríamos adelantar a algo que ha comenzado la Feria Internacional del Libro. Es un tema importante en la cultura. Este año es la 25ª edición, la cual se va a llevar a cabo ya comenzó desde el día 21 de agosto al 6 de septiembre, totalmente digital. Van a haber 107 expositores entre editoriales, librerías y distribuidoras. Hay más de 100.000 títulos que se van a poner en forma digital.
Sí, se ve muy interesante lo que va a ser la Feria Internacional del Libro. Y pasamos al siguiente bloque, ¿no? Vamos al siguiente bloque, Gor. Me está llamando. A ver, vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Retomando el bloque final de Libertad Bajo Palabra en esta edición de lunes, vamos a conversar, como ya le había comentado a la teleaudiencia, con la escultora Nancy Adriancel. Nancy, bienvenida a Libertad Bajo Palabra.
Gracias. ¿Qué tal, Percy? ¿Cómo estás? Bien, bien, aunque siempre tú sabes que el escenario que nos da el país nos provoca bastante cólera, ¿no? Pero es una cólera más o menos santa, ¿no? Justificada. Eh, bueno, tú haces escultura, tuviste una importante exposición el año pasado en la UNSA, ¿no? La Dama del Cincel. Coméntanos acerca de tu devenir escultórico, antes de pasar a otros temas que como ya también había anticipado, yo sé que tú estás muy pendiente de otras manifestaciones culturales prácticamente en todos los espacios que tiene el país, ¿no? Y te he visto haciendo danzas en forma de la selva, también en Puno, etcétera, ¿no? Empecemos por la escultura, a ver, Nancy. Bueno, sí, el año pasado, 2019, tuve la exposición denominada La Dama del Cincel. El título le pareció muy apropiado al escultor Pablo Yactayo, que es mi maestro, y presenté una serie de obras que son 13, todas en granito, las piedras traídas del río Santa Eulalia, trabajada casi las 4 primeras el año 2017, las otras 2018 y las últimas, como 9 obras, 2019. Y bueno, el tema es que, por ejemplo, presenté obras que se llaman eh, como, Navegando por los seres peruanos, Navegando en el presente, perdón, de ahí también Origen, y todos representan la cosmovisión andina, tienen simbología que interpreto a partir de estos símbolos, ¿no? La identidad de todo lo que veo a partir de la cosmovisión que encuentro en mi país, pues, ¿no? Que está presente e inmersa en toda la cultura andina. Claro, el país nuestro es esencialmente un país andino, no un país incaico, como a veces afirman personajes que son milenaristas, pero indudablemente los Andes atraviesan toda la extensión del país, se han forjado numerosas culturas a partir de aquí y eso es algo que no toda la gente tiene en cuenta o no les interesa poner, digamos, sobre la mesa de debate o sobre el tema de lo que es nuestra identidad nacional, ¿no? Pensando sobre todo que la sierra siempre tuvo estos elementos de resistencia, no solamente contra los opresores primeros, que fueron los españoles, ¿no? Sino sobre todo cuando hubo también lo de la guerra con Chile, que si no hubiera sido por la sierra, yo creo que el país entero no habría tenido posibilidades de alzar la cabeza luego de este desastre que fue la guerra contra Inglaterra, ¿no? Más que contra Chile. Eso es algo que de alguna manera tú recoges en este sentido de ver la cosmovisión andina o por la cuestión más mítica también que hay en este entorno. A ver, coméntanos, Nancy. A ver, mira, en cuanto a la composición andina, a mí me importó mucho eh, cuando, ¿te acuerdas? Bueno, conoces el Anzón, ¿no? También Claro, está bien. claro, todas las esculturas en piedra, ¿no? Las de Huaraz, por ejemplo, ¿no? Pero también hay una que a partir de esa investigué que que no es de Perú, que es de Bolivia, que es el portal de Tiahuanaco. Ya. Sí. Por ejemplo, hay libros como de César Sonderegger del año 2003, que salió editado, que dice que la escultura, o sea, la pieza, está hecha a partir de sistemas compositivos y utiliza lo que es la grilla. O sea, todo corresponde a una armonía, pero matemática. Pero en el libro de Héctor Velarde, de la revista del Colegio de Arquitectos de Perú, de hace décadas, él dice que esta portal de Aguanaco está basado en la composición áurea. Pero esa composición áurea es a partir de rectángulo, que es de Europa. Pero aquí se lee a partir del cuadrado o del rectángulo andino, que es muy distinto. Pero todos son composiciones armónicas.
yo la llamaba o la acuñaba en ese sentido rectángulo andino, ¿no? Para poder hacer mis investigaciones, ¿no? Luego encontré en la revista Lienzo, y que reafirma, que rectifica Héctor Velarde, que dice, no, que esto está basado en rectángulo andino, así lo llama, rectángulo andino, ¿no? Y vi todas estas secuencias de aciertos y de errores y aciertos, que dije, oh, pero si así está todo esto, yo quiero seguir viendo cuáles son estos esquemas compositivos o sistemas compositivos, ¿no? Y es por eso que la exposición La Dama de Cincel está inmersa en la composición andina entre, bueno, en otras palabras, los sistemas compositivos sagrados, ¿no? De nuestro Perú ancestral, de nuestro pasado ancestral, ¿no? Me baso en eso para poder hacer la forma, el contorno que uno observa, y lo demás, todo lo demás ya lo coloca la misma materia, la misma piedra, ¿no? Lo que me va comentando qué más, cómo podría ir yendo, porque no agarro una maqueta y la copio tal cual. No soy tan recta, se podría decir, sino dejo un poco también a la materia que me dio otra cosa que hacer, ¿no? Como que el mismo material también se acabe expresando, más o menos. Y Eso no esperaba me que sorprende. fuera por ese tema de los esquemas compositivos, ¿ah? Es muy interesante lo que me acabas de comentar. Debe ser materia de mayor profundización. Me ha dado mucha curiosidad. Entonces, esto quiere decir, como me lo comentaba alguna vez Alberto Quintanilla, de que él cuando se fue a vivir a Europa, no se fue a vivir a Europa para perfeccionarse absolutamente en nada, ¿no? No porque ya fuera él perfecto, sino porque no necesitaba o ya conocía, porque había estudiado pues no en la escuela, todos los esquemas occidentales de creación, de composición, pero él sentía que no necesitaba ir a perfeccionar nada, porque ya había conocido eso y tenía el bagaje quizás de este tipo de estructuras de composición, de comprensión, ¿no? De la materia que nos estás comentando. Es decir, que el mundo prehispánico, el mundo americano, ¿no? Cuyas altas culturas son más o menos conocidas, ¿no? En apariencia, no tenían que envidiar al desarrollo que tuvo la comprensión de la realidad y del arte por el mundo occidental, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Eh, sí, también, eso es más que seguro, ¿no? Pero, bueno, el hombre, o sea, el arte se basa en historia, pues, ¿no? En todo lo que vemos. Y todos estos vestigios que tú observas, claro que no tenemos nada que envidiar a otros lugares, ¿no? No tenemos mucho aquí, pero hay cuestiones que sobrepasan mi entendimiento que aún sigo pensándolo, la verdad, ¿no? Porque Ya, lo que tú tienes al lado, por ejemplo, las canteras o la piedra, con lo que tienes al lado trabajas, ¿no? Y la materia que tenemos aquí, que es el granito, que viene dentro del centro del mundo, o sea, se forma a partir del magma, o sea, de las rocas que se enfrían y salen, ¿no? sí. Y esta materia es tan, ¿cómo te puedo decir? Tan duradera, en otras palabras, hasta yo diría trascendental, que sí, le da un sentido de eternidad, pues, ¿no? Claro, Ya, muy muy bien. distinto. Entonces cuéntanos tú en el curso de lo que has estudiado, porque tú has llevado la carrera en la Escuela de Bellas Artes de acá de Lima. ¿Quiénes han sido los referentes o los escultores, aparte de Yactayo, que has señalado como tu maestro, ¿no? Que o te han influenciado o te han interesado o tú crees que deben ser reconocidos por las mayorías, por la ciudadanía, ¿no? Siendo que el arte siempre es de alguna forma un espacio bastante reservado, dado el nivel de instrucción que se tiene en general en nuestro país, ¿no? Bueno, sí, como lo habías comentado, ¿no? Pablo Yactayo, mi maestro de la escuela, fue el primero, pero de ahí también he tenido otros maestros dentro de la escuela que necesariamente no me han enseñado escultura en piedra, que por ejemplo Juan José Paredes, ¿no? Profesor Andía, eh,
de ahí el profesor Luis Sono, que siempre me motivaba a que pudiera explotar esa curiosidad y que si pienso en hacer esto, lo haga. Siempre hacía eso, ¿no? Pero él también me hablaba de otros artistas, como Vaca-Rossi, ¿no? Bueno, que ya falleció hace años, que la obra que vi en una muestra hace ya años me impactó, la verdad, porque la expresión figurativa que él tiene, me gustaría lograrlo en la piedra, ¿no? Lo hace en la arcilla y la arcilla lo pasa a fundir en bronce. Pero me impacta tanto que me gustaría lograr la expresión figurativa, pero en la piedra, en el granito. Cosa Bueno, que sigo en ese camino. muy- es un camino que pareciera que es algo difícil ir de la plasticidad de un material a otro, pero los artistas tienen que exigirse a veces lo que parece imposible para poder adelantarse, ¿no? Si no, no hay progreso. Bueno, entonces estamos en ese plan. Y en el extranjero, por ejemplo, ¿qué escultores del siglo XX te han interesado? Tengan algo que ver con lo que tú propones. A ver, bueno, no con tanto con lo que propongo, porque es más como que los escultores ven algo más de su localidad o de su tierra, ¿no? De su lugar, o también lo hacen muy universal. Ajá. No, algo así como que artistas que me hayan, ¿cómo se llama? Rocci es un escultor italiano figurativo, ya de hace décadas que ya no está, pero él hacía unos retratos con una Sí, composición de poner a varios personajes, por ejemplo, en composiciones triangulares o cuadrangulares, pero todos ahí funcionaban. Y a partir de eso es que yo hice hace unos años la obra que es el retrato familiar, que es en piedra calcárea con bronce, que son las 4 mujeres, no, 4 rostros. No lo hice en la composición que quería porque la piedra, yo estaba en tercer año de la Escuela de Bellas Artes y todavía estaba empezando, era la primera vez que empezaba con la piedra. Este fue mi tercer trabajo y aún ahí tenía dificultad. Pero Rocci fue un buen referente, la verdad, un escultor italiano que me agarraron sus obras, ¿no? Figurativas también. De ahí hay un escultor que trabaja en mármol, que es Norbert Jagger, ¿no? Alemán. También me agrada su obra porque es más universal. Sus obras son alargadas, delgadas, y me recuerdo mucho a las estelas Raimondi, por ejemplo, o sea, las estelas que hay acá en Perú, ¿no? sí, Todas claro. rectangulares, largas, ¿no? Eh, de ahí, no escultor, sino pintor, es José Bedia, con una obra que se llama Cuesta Arriba. La expresividad solamente en sus líneas, en las formas, me demandó a que yo pudiera hacer geometría, geometría más en la piedra también. O sea, cositas pequeñas de artistas por ahí, ¿no? Pero prácticamente Pero todo lo que tú disfrutas y que te interesa en el arte, lo acabas fagocitando para tu propia propuesta. Estás enteramente dedicada a la escultura, sin embargo, también te has dado espacio, tiempo para hacer otras prácticas culturales, ¿no? A ver, coméntanos cómo es que se da en ti esta inquietud por las danzas y por otras manifestaciones que también profesas, practicas, Darcy. bueno, el tema de la danza, eran dos cosas, ¿no? A mí me gusta mucho la danza y la escultura, o la escultura y la danza. Eh, La la última vez plasticidad, ¿no? estuve en, Ambas, el sí, cuerpo y la la última vez materia. estuve, ¿cómo? El cuerpo, la materia, el desplazamiento. La armonía ¿no? De los sentimientos, ¿no? Cómo se demuestra todo este movimiento en sí, ¿no? Eh, pero sí, la última vez estuve en Puno, bailando para la Candelaria y tema de caporales, pues, ¿no? Pero desde pequeñita, desde que tengo 6 años, bailaba caporales y he bailado muchas otras danzas del Perú, siempre. Y pasaron años que dejé la danza por dedicarme a otra profesión, ¿no? Y luego vino el arte, la escultura, y me dediqué a eso, solamente a la escultura. Pero
una vez mi profesor Yactavio me dijo, ¿qué otras habilidades tienes que puedan complementar tu formación? Y yo decía, me gustaba bailar, pero hace mucho tiempo que no lo hago. Y me gustaría porque a partir de estos movimientos, de esta livianidad de movimientos, me gustaría interpretar esculturas. Entonces por eso es que Claro. me fui inmersa en la danza para ver, para llenarme el corazón de todo esto, como encontrar una poesía en este movimiento y poder interpretarlo en la piedra. Vine con todo eso ahora, lo tengo ahí, y bueno, la exposición que iba a presentar para este año, que por el tema del COVID se canceló, se llama Puro Sentimiento. Eh, Quiero enlazar el tema de las danzas con la escultura, lograr que sea liviano, expresivo, esos movimientos. Así Estoy en eso es. ahora. Bueno, en la cuestión de la danza con la escultura, creo que una de las personas que más trabajó en ese tema era Alexander Calder, ¿no? Con estas esculturas que tenían movimiento, ¿no? El arte cinético, creo que es el término más estricto. ¿O qué te parece a ti ese tipo de propuestas de Calder? Sí, el arte cinético lo había visto en primer año y me fascinó, Ajá, pero ahí, hasta ahí nomás llegué porque era habiendo otras dificultades, ¿no? claro. Eh, pero tampoco haría eso hoy en día porque me gustaría lograr Sí, otras... no, pero tenían algo que ver, porque como te Ujú. comentaba hace rato, veía que entre la escultura, pues, y la plasticidad de otras artes como la danza, hay una relación, tú de alguna manera la estás buscando, nos estabas comentando hace un rato. Por otro lado, Nancy, eh, ¿cómo ves esta situación última del país en tu sensibilidad que es tan especial? Oye, pero ha sido tremendo, ha sido más cruento que los vivos decesos, ¿no? Lamentable esta tragedia del fin de semana, las depresiones de cuánta gente, ¿no? Con una dureza, como si los otros muchachos se merecieran pues los mayores tormentos, ¿no? Yo hace rato lo comentaba al iniciar el programa, Ujú. que era, que era la cosa más negativa que había visto en mucho tiempo, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú de tu espacio como artista, como una persona sensible, inteligente sobre estos sucesos nefastos que padece el país, Nancy? Sí, bueno, bueno, yo ando un poco afectada por varios temas, por el tema del COVID, y he intentado no ver mucho todo esto, lo he visto hace poco, hace dos días, 3 días, hoy en la mañana también. Me apena mucho, no me gustaría seguir viendo tantas cosas así, pero Sí, me imagino, es claro, demasiado. es demasiado. Bueno, Nancy, por favor, a ver, danos un parlamento ya final para despedirnos hoy, a ver, con lo que gustes. Recomiéndanos tus páginas, ¿no? Etcétera, para que la gente pueda aproximarse a tus propuestas que están colgadas en la red algunas, ¿no? Por lo menos de la exposición del año pasado y otras. A ver, coméntanos, Nancy, por favor. Bueno, pueden ver mi página que se llama Zen Taller de Labra en Facebook, un fanpage. En Instagram me encuentra como Nancy Adrián Zen. Ah, me estoy adaptando un poco a la tecnología del Instagram y del Facebook. mm, Ahí voy. Pero sí, últimamente voy a estar colgando ya obras. Así que ahí me pueden encontrar o escribir. Perfecto, Nancy. Entonces ya lo podemos conversar en otra oportunidad. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Entonces te deseo, por supuesto, lo mejor y ya conversaremos pronto. Gracias, muy Bien, amable. ¿Eh? entonces eso ha sido todo por el día de hoy. Ya nos vamos a reencontrar el día jueves, que vamos a conversar con los poetas José Rosa Ribeiro y con Freddy Roncaya, que es un poeta, un traductor y un divulgador de la obra de Juan Ramírez Ruiz y de otros personajes muy interesantes del quehacer literario nacional. Entonces será hasta el día jueves. Ha sido un gusto. Buenas noches. Gracias.